El susurro en los invernaderos. Greenfield, Minnesota. Invierno de 1997. En lo alto del mapa de Estados Unidos, rodeada de lagos congelados y vastos bosques, la pequeña ciudad de Greenfield parecía inmune a las tragedias que solían llenar los noticieros. Con poco más de 8.000 habitantes, era un lugar donde todos parecían conocerse. Una típica ciudad del medio oeste estadounidense, donde las ventanas aún quedaban sin llave y los niños jugaban en las calles hasta la puesta del sol. Pero ese año, algo comenzó a romper esa rutina tranquila. Entre febrero y diciembre, 3 niños desaparecieron en circunstancias similares, al final del día, mientras regresaban solos de la escuela o de parques cercanos. El patrón no fue notado de inmediato. En cada caso, había circunstancias que parecían explicables: padres separados, supervisión inconsistente o incluso adolescentes que, a primera vista, podían haber huido voluntariamente. Sin embargo, a principios de 1998, la nueva jefa de policía, Maria Alden, notó un detalle inquietante. En los 3 registros de desaparición, el último lugar donde los niños habían sido vistos estaba cerca de instalaciones mantenidas por la División de Jardinería Municipal, invernaderos, viveros y huertos escolares. Lugares públicos, de acceso controlado, pero nunca realmente supervisados. Estos espacios eran mantenidos por un solo empleado fijo, Elliot Marrow, jardinero contratado por la alcaldía desde 1984. Marrow era conocido por ser meticuloso. Trabajaba solo, llevaba registros detallados sobre cada planta cultivada y recibía elogios por la conservación impecable de los jardines públicos, especialmente los parterres de la plaza central, que se convirtieron en la postal de la ciudad. Cuando fue interrogado de manera informal, Elliot cooperaba. Era educado, pero evasivo. Dijo no recordar a los niños. Sus horarios de trabajo coincidían con los registros de la alcaldía. Nada indicaba su participación. Pero algo en su rutina parecía fuera de lugar. Durante una inspección estándar en el invernadero principal del parque municipal, una estructura amplia, con estanterías de madera y sistemas de riego automático, los investigadores encontraron una sala en la parte trasera, accesible solo por una puerta camuflada entre armarios de fertilizantes. En su interior, nada parecía fuera de lo común a primera vista, solo cajas con semillas, frascos de vidrio, herramientas. Pero un agente notó que algunos de los frascos estaban numerados con códigos inusuales, como S134 y K082. Los artículos fueron incautados. En el laboratorio, una de las cajas contenía fragmentos orgánicos entre sustancias conservantes, todos sin identificación clara, pero embalados con extremo cuidado. Aún no había ninguna conexión oficial con las desapariciones, pero el hallazgo fue suficiente para abrir una investigación formal. En los archivos de la alcaldía, descubrieron que Elliot mantenía un segundo invernadero, en una zona menos frecuentada por la comunidad, un vivero de plántulas cerca del río, técnicamente público, pero cerrado a la visita por razones estructurales. El lugar, aislado y sin cámaras, había sido descuidado durante años, salvo por Elliot, que realizaba visitas semanales, registradas únicamente por su firma en cuadernos de entrada. Cuando el equipo de investigación entró allí por primera vez, el silencio del lugar era casi ensordecedor. Entre las plantas apiladas y el olor húmedo de la tierra antigua, encontraron algo que cambiaría el rumbo de la investigación: una libreta negra, guardada bajo una mesa de concreto, que contenía una lista de nombres escritos a mano. Al lado de cada nombre, códigos similares a los encontrados en los frascos del invernadero central. Algunos de esos nombres pertenecían a los niños desaparecidos. Y eso era solo el comienzo. En el próximo capítulo, el equipo examinará más a fondo quién era Elliot Marrow, y por qué, durante tantos años, pasó desapercibido. El perfil silencioso de Elliot Marrow. En el capítulo anterior, vimos cómo el descubrimiento de una libreta escondida bajo una mesa de concreto en un invernadero aislado cambió el rumbo de la investigación en Greenfield.
La presencia de nombres de niños desaparecidos junto a códigos que coincidían con frascos encontrados en otra instalación controlada por Elliot Marrow levantó sospechas graves. Hasta entonces, él era solo un empleado discreto de la División de Jardinería Municipal. Pero ahora, su nombre dejaba de ser una nota al pie en archivos administrativos para convertirse en el centro de una investigación criminal en expansión. El primer paso de los investigadores fue reconstruir la trayectoria de Marrow dentro de la ciudad. Contratado por el ayuntamiento en 1984, Elliot Joseph Marrow nació en St. Cloud, Minnesota, en 1957. Sin antecedentes penales, sin historial de internaciones y con una vida aparentemente estable. Se mudó a Greenfield en 1983, tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico. Desde entonces, mantuvo una rutina predecible, trabajo en los parques de la ciudad, compras en mercados locales y visitas frecuentes a la biblioteca pública, siempre a la misma hora los sábados por la mañana. Pero había lagunas en su biografía. Marrow nunca se casó. No tenía familiares cercanos. Vivía solo en una casa modesta heredada de sus padres, en las afueras de la ciudad. No era socialmente activo, tampoco participaba en eventos comunitarios. Aún así, mantenía una buena reputación entre los residentes más antiguos, especialmente entre directores escolares y funcionarios públicos, que elogiaban su profesionalismo y la dedicación a los jardines escolares. Con base en esto, los investigadores volvieron su atención a un detalle hasta entonces considerado insignificante, la presencia constante de Marrow en proyectos de jardinería con niños. Desde 1989, había liderado un programa llamado Raíces del Futuro, una iniciativa del ayuntamiento para enseñar nociones básicas de horticultura en escuelas primarias. La idea era simple, mostrar a los niños cómo plantar, cuidar y cosechar sus propios alimentos. El proyecto llegó a ser mencionado en periódicos locales como ejemplo de participación comunitaria. En fotos de archivo, Marrow aparece sonriendo junto a alumnos sosteniendo pequeñas palas y macetas con brotes. Muchos de los que hoy trabajan en la ciudad recuerdan haber participado en esas actividades. Sin embargo, a medida que el FBI comenzó a revisar listas de alumnos que participaron en el programa, surgió un patrón perturbador. 3 de los niños desaparecidos estaban entre los inscritos en clases supervisadas directamente por Marrow. Y más, otros nombres en la libreta encontrada en el invernadero también coincidían con registros del programa, niños que, aunque no desaparecidos, se habían mudado de ciudad o estado poco tiempo después. Este nuevo enfoque llevó al equipo al distrito escolar. Se localizaron antiguos boletines, hojas de asistencia y, sobre todo, formularios de autorización firmados por los padres, permitiendo que sus hijos participaran en las actividades de jardinería extraescolar. Todos los documentos estaban en regla, pero un detalle llamó la atención: en varios de ellos, figuraba un segundo horario de actividad, un turno extra los sábados por la mañana, supuestamente para alumnos más dedicados. Esa información jamás había sido comunicada formalmente a la dirección de las escuelas. Con este hallazgo, se autorizó una orden de registro en la residencia de Marrow. La casa, simple y ordenada, parecía intacta. Pero, en el sótano, se encontraron varios libros de psicología del comportamiento infantil, todos cuidadosamente marcados con anotaciones a mano. También había cuadernos con mapas de la ciudad, horarios escolares y registros de comportamiento de alumnos, pequeños detalles como siempre llega tarde, no tiene amigos cercanos o le gusta ayudar. Nada de eso constituía una prueba concreta. Pero, en conjunto con lo descubierto en los invernaderos, el material indicaba un esfuerzo deliberado y prolongado por observar y seleccionar a niños específicos. El comportamiento de Elliot, antes interpretado como excéntrico o solitario, comenzaba a parecer parte de algo meticulosamente planificado. Y mientras los investigadores profundizaban sus búsquedas, una coincidencia logística daría a la investigación su próxima pista. El contenido de un viejo armario metálico cerrado con llave en el almacén central de la división de jardinería, cuya llave había sido encontrada dentro de un par de botas de goma en la casa de Elliot.
Ese armario, cerrado por más de 5 años, guardaba registros y objetos que no figuraban en ningún inventario oficial del ayuntamiento. Y lo que se encontró allí dentro abriría el camino hacia las conexiones más inquietantes de toda la investigación. En el próximo capítulo, ¿qué había en los archivos secretos del jardinero? ¿Y por qué estuvieron ocultos a la vista de todos durante tanto tiempo? Jardines cerrados y la lista codificada. En el capítulo anterior, vimos cómo el perfil de Elliot Marrow, antes considerado inofensivo, comenzó a desmoronarse bajo el peso de evidencias cada vez más precisas. La conexión entre su programa de jardinería escolar y niños desaparecidos sacó a la luz una posible estructura de observación y selección meticulosa. Pero fue un simple armario metálico, cerrado durante años en el almacén de la división de jardinería, lo que ofreció la primera pieza física de un rompecabezas aún mayor. La llave, encontrada en la residencia de Marrow, parecía común, pero al encajarla, reveló un compartimento que, aunque funcionalmente parte de la rutina de mantenimiento de la ciudad, no había sido accedido por ningún otro empleado desde 1994. El contenido, sin embargo, no era lo que se esperaría de un almacén técnico. No había herramientas, fertilizantes ni registros administrativos. En su lugar, se encontraron 4 cajas de madera selladas, cada una con documentos, sobres lacrados y pequeños recipientes etiquetados. Cada ítem estaba organizado con rigor. Existía un sistema numérico, una especie de código, siglas como N74, B12, F19, seguidas de breves anotaciones, ciclo incompleto, retorno no autorizado, ausente tras elección. Estos códigos llamaron la atención de los analistas del FBI. Se asignó un equipo exclusivamente para cruzar los datos allí contenidos con información escolar, registros médicos y archivos municipales. En pocos días, descubrieron que al menos 4 de los niños citados en los documentos estaban entre los casos antiguos de desaparición reabiertos ese mismo año. El patrón era sutil, pero innegable. Además de los documentos, las cajas contenían ilustraciones botánicas estilizadas hechas a mano, muchas de ellas identificadas como modificaciones de especies comunes, lavandas, azaleas, glicinias. Acompañadas de instrucciones precisas sobre cuidados, clima, tiempo de maduración y, extrañamente, anotaciones sobre ciclos completos y preservación selectiva. Aunque no había evidencia directa de delito en ese material, el volumen y la precisión de los registros indicaban un comportamiento compulsivo. Los especialistas forenses clasificaron el conjunto como un sistema de catalogación personal altamente metódico, con posibles aplicaciones clínicas o biológicas. Y eso ampliaba aún más el alcance de la investigación. El siguiente paso fue comprender el significado de esas siglas. Con la ayuda de lingüistas forenses, se identificó un patrón que sugería iniciales y edades. Por ejemplo, N74 podría referirse a Nathan, 7 años, clase de 1994. Estos vínculos, aunque aún teóricos, cobraron relevancia al cruzarse con los registros de las clases del proyecto Raíces del Futuro. Uno a uno, los nombres de los alumnos comenzaron a alinearse con los códigos encontrados en las cajas. Este avance llevó a una nueva búsqueda, ahora más específica, los antiguos archivos municipales de catastro y autorizaciones de uso del suelo. En esta etapa, los investigadores encontraron algo que había pasado desapercibido durante años: 3 terrenos registrados a nombre de un ciudadano fallecido desde 1980, cuyo nombre aparecía, curiosamente, como referencia de Marrow en su proceso de admisión al ayuntamiento. Los terrenos, todos ubicados en zonas periféricas de Greenfield, habían sido utilizados como campos de prueba botánica en décadas anteriores, pero hoy estaban abandonados. Aún así, los registros mostraban que las licencias de uso se habían renovado anualmente, en efectivo y siempre puntualmente, por alguien que utilizaba una dirección postal perteneciente a Elliot Marrow. Era el indicio que faltaba para justificar órdenes de registro más amplias. Se movilizó al equipo táctico para visitar los 3 lugares.
El primero y el segundo resultaron estar inactivos, galpones oxidados, restos de tierra removida y estructuras derrumbadas. Pero en el tercero, algo llamó la atención, un invernadero de vidrio parcialmente cubierto por vegetación, pero aún funcional, con señales recientes de mantenimiento. Allí, el hallazgo fue claro y decisivo. Entre las bancas, macetas y lámparas de cultivo, los agentes encontraron un segundo cuaderno de anotaciones, idéntico al primero, pero más antiguo. Las páginas detallaban etapas de desarrollo, observaciones de comportamiento y una especie de progresión temporal dividida por estaciones del año. Algunas páginas estaban marcadas con una estrella roja, y todos los nombres asociados a ellas también figuraban en la libreta hallada en el vivero municipal semanas antes. El ciclo se cerraba. Con la existencia de registros duplicados, vínculos con propiedades ocultas y patrones consistentes de codificación, la investigación cobraba un nuevo impulso. Ahora, los investigadores no solo buscaban entender qué hacía Elliot Marrow, sino por qué. Las próximas páginas del caso estarían dedicadas a entender los métodos de aproximación, el uso de la influencia psicológica y la manera en que lograba atraer, convencer y manipular a niños sin levantar sospechas durante más de una década. En el próximo capítulo, ¿qué revelan los cuadernos sobre el comportamiento de Elliot Marrow frente a los niños? ¿Y cómo un simple club de jardinería se convirtió en la fachada de algo mucho más calculado? La red de manipulación infantil. En el capítulo anterior, acompañamos el hallazgo de un segundo cuaderno de anotaciones dentro de un invernadero olvidado en las afueras de Greenfield. Un cuaderno que contenía patrones de comportamiento, códigos vinculados a nombres reales y registros detallados de niños involucrados en actividades supervisadas por Elliot Marrow. El material confirmaba que aquello no era una casualidad, y mucho menos una improvisación. Se trataba de un proyecto que se desarrollaba de manera metódica y constante durante más de 10 años. Ahora, con acceso a esos cuadernos y a toda la estructura de los invernaderos, los investigadores volvieron su atención al comportamiento de Marrow con respecto a los niños. El objetivo era entender cómo un jardinero municipal, con poco carisma público y vida social discreta, había logrado infiltrarse en escuelas e interactuar con alumnos durante tanto tiempo, sin levantar nunca sospechas reales. Las respuestas comenzaron a surgir a través de entrevistas con antiguos maestros, coordinadores pedagógicos y, especialmente, exalumnos del programa Raíces del Futuro. La mayoría ya eran adultos cuando los investigadores los contactaron, pero muchos aún recordaban con claridad los talleres de jardinería en su infancia. Todos relataban lo mismo: Marrow era tranquilo, paciente y amable. Nunca levantaba la voz. Nunca obligaba a participar. Creaba un ambiente que parecía seguro y, según algunos, especial. Separaba grupos pequeños, en general con niños más callados o introspectivos, y les ofrecía actividades paralelas al programa principal: cuidar brotes especiales, preparar semillas exóticas o construir pequeñas estructuras de madera en el fondo de los jardines. Estas tareas extras se realizaban fuera del horario escolar. En muchos casos, los padres daban su autorización sin pensarlo dos veces. Al fin y al cabo, era parte de un programa educativo del ayuntamiento, y Marrow era un empleado público. Además, los niños solían volver felices, trayendo pequeñas macetas o cuadernos de jardinería llenos de dibujos. Pero entre los entrevistados también había quienes recordaban una sensación más ambigua. Relataron que, con el tiempo, Marrow se volvía selectivo. Premios simbólicos, como elegir quién cuidaría la planta más rara, solo se otorgaban a alumnos que seguían instrucciones sin cuestionarlas. Había un énfasis sutil en el secreto. Los clubes paralelos tenían nombres propios, como Círculo del Suelo o Guardianes del Verde, y Marrow decía que esas actividades eran solo para los elegidos. Siempre se presentaban como un privilegio. Se consultó a un equipo de psicólogos forenses. Según los especialistas, los métodos utilizados indicaban tácticas clásicas de refuerzo positivo e aislamiento psicológico.
El comportamiento no era impulsivo, sino estructurado para formar pequeños grupos con vínculos emocionales controlados, donde el adulto asumía el papel de autoridad absoluta. Una estrategia comúnmente utilizada por individuos que buscan manipulación sin exposición. Con esta información en mano, los investigadores volvieron a los cuadernos. En algunas páginas marcadas con fechas y nombres, aparecían observaciones que encajaban exactamente con los testimonios recogidos: obedece sin dudar, sugerir tarea individual, habla poco, potencial para el círculo. Duda, reevaluar. Y aún más inquietante, algunas páginas contenían mapas dibujados a mano, con indicaciones de puntos de encuentro dentro de parques públicos o zonas verdes en desuso. Lugares donde, según el cruce de datos, la vigilancia era mínima y donde Elliot tenía acceso rutinario con autorización formal. La investigación también confirmó que Marrow asistía a cursos presenciales y en línea sobre psicología y comportamiento infantil, siempre bajo identidades alternativas o como oyente no inscrito. En 1995, participó como voluntario en una conferencia educativa sobre estímulos sensoriales en el aprendizaje de niños de entre 6 y 10 años, registrándose como consultor botánico. Ninguna de estas actividades era ilegal. Ninguna constituía, por sí sola, un delito. Pero, en conjunto, revelaban a un individuo que había construido una red de manipulación silenciosa y altamente funcional, protegida por la misma confianza institucional que había cultivado a lo largo de los años. Fue en este punto de la investigación que surgió un nuevo elemento, un sobre Manila, dejado anónimamente en la sede de la Fiscalía del Condado. Dentro, había solo una hoja impresa con una tabla. En ella, los nombres de 7 niños. Al lado, fechas y horarios. Y al final de la lista, una frase simple: verificar el invernadero olvidado en el terreno del oeste. El equipo no sabía, hasta entonces, de la existencia de un cuarto terreno. Y lo que encontrarían allí marcaría una nueva etapa en el caso. La recolección, entre plantas y evidencias. En el episodio anterior, vimos cómo los investigadores descubrieron una red de manipulación psicológica silenciosa, cuidadosamente construida por Elliot Marrow a lo largo de más de una década. Utilizando técnicas de refuerzo emocional, Marrow creaba vínculos con niños seleccionados, bajo la protección de programas educativos y la confianza de la comunidad. Pero fue un sobre anónimo entregado a la Fiscalía lo que impulsó la investigación hacia una nueva etapa, la revelación de la existencia de un cuarto terreno, hasta entonces completamente fuera del radar. La dirección descrita no figuraba en registros municipales a nombre de Marrow ni de ninguna persona vinculada a él. Sin embargo, al cruzar datos de licencias ambientales y archivos antiguos de concesiones rurales, los agentes localizaron una propiedad abandonada en los límites del oeste de Greenfield, registrada a nombre de una empresa agrícola extinta desde 1976. En los archivos municipales, figuraba como área no funcional, es decir, un terreno sin mantenimiento ni uso documentado en más de 20 años. Pero al llegar al lugar, la realidad era muy diferente. El terreno estaba rodeado por vegetación densa, aparentemente salvaje. Sin embargo, dentro del bosque, los agentes encontraron un sendero camuflado con hojas secas y piedras cuidadosamente colocadas. Siguiendo ese camino por unos 300 metros, llegaron a lo que parecía ser un invernadero subterráneo, parcialmente cubierto por hojas y ramas. Construido con paneles industriales y puertas de acero pintadas para camuflarse con el paisaje. En su interior, una estructura completa y operativa. El invernadero estaba climatizado, con sistema de energía mediante generador y tanques de riego conectados a un sistema de goteo. A diferencia de los otros invernaderos ya investigados, este contenía bancas de trabajo con etiquetas organizadas, archivos cerrados con llave y una sala separada, accesible solo a través de una puerta reforzada con código numérico. El primer hallazgo significativo fue un armario metálico cerca de la entrada. En él, carpetas divididas por año, cada una con fichas de observación. Nuevamente, aparecían los mismos códigos, ahora con más detalles.
Había anotaciones específicas sobre comportamiento, tipo de sangre, alergias y observaciones fisiológicas básicas. Los investigadores sellaron inmediatamente el lugar e iniciaron una pericia completa. El segundo punto de interés fue un conjunto de cajas térmicas ocultas bajo el suelo, identificadas solo con una secuencia numérica y etiquetas de papel encerado. Aunque el contenido no fue divulgado públicamente, análisis de laboratorio confirmaron que se trataba de material biológico preservado, con correspondencia genética con 3 de los niños desaparecidos entre 1993 y 1997. El invernadero del terreno oeste fue, por tanto, la pieza clave que faltaba para transformar indicios en pruebas. Ahora, el caso ya no giraba solo en torno a manipulación psicológica o comportamiento sospechoso, sino en torno a un sistema de recolección y almacenamiento planificado, con criterios científicos y registro metódico, operando al margen de toda supervisión institucional. Con esas pruebas en mano, el Departamento de Justicia solicitó la autorización para arrestar a Elliot Marrow bajo múltiples cargos: secuestro, uso indebido de instalaciones públicas, ocultación de información médica y posesión no autorizada de material biológico humano. Marrow fue detenido en su casa sin oponer resistencia. Durante el cumplimiento de la orden, los agentes encontraron un último cuaderno escondido en el compartimento inferior de una caja de herramientas en su sótano. Este cuaderno no contenía códigos, ni listas, ni nombres. Solo anotaciones cortas, fragmentadas, acompañadas de dibujos de plantas modificadas, con estructuras florales mezcladas con formas anatómicas humanas. Una vez más, se convocó a especialistas forenses. Concluyeron que el cuaderno reflejaba un patrón obsesivo de fijación botánica aplicada a la biología humana, con elementos simbólicos que sugerían algo más que experimentación. Indicaban un concepto personal de preservación. Con base en esto, se abrió una nueva línea de investigación. El equipo comenzó a cuestionarse: ¿se trataba solo de un caso de recolección? ¿O existía una ideología más profunda detrás, un intento de crear una colección viva, organizada según una lógica propia, inaccesible al entendimiento común? Las respuestas comenzarían a surgir cuando, entre el material incautado, los agentes encontraron correspondencias antiguas, cartas intercambiadas con una dirección en otro estado. Un remitente nunca antes mencionado en el caso, y que podría tener conocimiento directo o incluso participación en parte de lo que había sido descubierto. El contenido de esas cartas traería conexiones inesperadas y revelaría que quizás Marrow no había actuado solo. La sentencia silenciosa. En el episodio anterior, el hallazgo de un invernadero oculto en los límites de la ciudad dio un nuevo rumbo a la investigación. Allí, los agentes encontraron material genético compatible con niños desaparecidos, registros catalogados con obsesiva precisión y evidencias de un sistema de recolección y almacenamiento operado al margen de cualquier control institucional. Por primera vez, Elliot Marrow dejó de ser simplemente un sospechoso. Ahora, con las pruebas en mano, la acusación podía avanzar con solidez. En el momento de su arresto, Marrow no ofreció resistencia. Fue encontrado en su casa, sentado en el jardín trasero, junto a un pequeño cantero que él mismo había construido décadas atrás. Su expresión era neutra. No pronunció una palabra. Simplemente se levantó y caminó tranquilamente con los agentes. La pericia tardó días en completar el análisis del material incautado. En total, se identificaron más de 100 documentos manuscritos, muchos de ellos codificados con un sistema propio que alternaba números, siglas y símbolos botánicos. Las investigaciones también confirmaron que Elliot había actuado solo, sin una red directa de apoyo, aunque no sin influencia externa. Entre las pruebas, las correspondencias encontradas en su sótano indicaban intercambios de cartas con un interlocutor de la ciudad de Davenport, Iowa. El remitente, identificado como J. L. Merrick, era un exprofesor de biología jubilado, especializado en fisiología vegetal, que había enseñado en cursos de verano a los que Marrow asistió a principios de los años 90.
Las cartas revelaban un diálogo técnico, casi filosófico, sobre la convergencia entre estructura botánica y organización orgánica humana. Nada indicaba cooperación directa en los actos investigados. Aún así, sirvieron para establecer el origen intelectual de algunas de las ideas que Marrow desarrollaría obsesivamente a lo largo de los años. El juicio de Elliot Marrow comenzó el 18 de marzo de 2003 en el Tribunal Estatal del Condado de Hennepin. La Fiscalía presentó un caso sólido, respaldado por pruebas físicas, registros documentales, pericias psicológicas y el testimonio de 12 exalumnos del programa Raíces del Futuro. El juez autorizó que los detalles técnicos sobre la recolección biológica fueran tratados con discreción, para proteger a las familias involucradas y evitar una exposición indebida al público. La defensa optó por no cuestionar los elementos principales del proceso. Su estrategia se centró en alegar trastornos mentales, intentando trazar una línea entre comportamiento obsesivo e incapacidad de discernimiento. Sin embargo, los informes psiquiátricos indicaron que, a pesar de mostrar rasgos de aislamiento social y conductas ritualistas, Marrow tenía plena conciencia de sus acciones, especialmente al tomar medidas deliberadas para ocultarlas. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Con el cierre del juicio, los materiales encontrados en los invernaderos fueron sellados y transferidos a un archivo judicial bajo protección permanente. Las propiedades utilizadas por Marrow fueron traspasadas al Ayuntamiento de Greenfield, que decidió mantener todas las estructuras desactivadas. El terreno del invernadero subterráneo fue oficialmente sellado y transformado en una zona de protección ambiental, una decisión simbólica, para impedir que ese espacio fuera reutilizado con cualquier fin. La ciudad tardó años en recuperarse de la revelación. Greenfield, conocida por su tranquilidad y su sentido de comunidad, tuvo que lidiar con el peso de haber confiado, durante tanto tiempo, en un hombre que operaba al margen de todo y de todos. Hoy, hay carteles en los jardines públicos con orientaciones de seguridad para actividades escolares, una nueva política de fiscalización de voluntarios y un control riguroso de los programas extracurriculares. Pero aún así, para muchos residentes, la sensación es que algo persiste. Elliot Marrow nunca confesó. Ni en los interrogatorios, ni en el juicio. Pasó sus 2 primeros años en prisión sin hacer declaraciones, sin interactuar con otros reclusos y sin escribir una sola línea más, como si su necesidad de registro, de control y de recolección hubiera cesado con el fin de su mundo particular. Pero un año después, durante una inspección de rutina en su celda, los agentes penitenciarios encontraron algo curioso, una pequeña maceta de barro, que contenía solo tierra seca y una etiqueta de papel. En ella, estaba escrito: Lote 001, reinicio. No había planta. No había raíces. Solo el registro. Silencioso, enigmático. Un recordatorio de que, para alguien como Marrow, tal vez el final nunca sea tan claro como parece.